Muy bien, pues vamos a resolver este problema de fuerzas resultantes. Tenemos tres fuerzas y nos piden calcular la fuerza resultante y cómo quedaría su dirección con respecto al eje positivo de las X. Entonces, pues lo primero sería, uno, hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues en este caso tendríamos estas tres fuerzas. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, vamos a poner las flechas para indicar dirección. Y tenemos ahí entonces la fuerza que nos pedirían con respecto a este eje de las X. Entonces vamos a nombrarlas F1, F2 y F3. Vamos entonces ahora a hacer la definición de los vectores. Entonces, F1 es igual a 850 que tenemos aquí. El vector F1 es igual a 850 por, aquí tenemos distancias, entonces vamos a tener que en X es 4/5 y estamos viendo que es positivo por estar del lado derecho. Y en X vamos a tener 3/5, pero va a tener signo negativo por estar por abajo y estar apuntando hacia abajo de las X. Ese sería el primer vector, entonces ahora vamos a F2. F2 lo podemos representar como 625 newtons y tenemos aquí un ángulo de 30 grados del lado izquierdo. Entonces podemos decir que sería el complemento sería 270 menos 30 coseno de 240 en X y seno de 240 en Y. Y finalmente tenemos F3 que va a ser igual a 750 y vamos a tener un ángulo de 45 más 90 que nos daría 135. Bueno, yo ya aquí hice los cálculos para mostrarlos ya un poquito más rápido y voy a mostrar cuál es el valor de ellos. Entonces F1 nos va a quedar como 680 y menos 510 en Y. Para F2, 625 por coseno de 240, X debe de ser negativo por el ángulo y nos da menos 312.5. Y en Y es menos 541. Menos 541.2. Finalmente F3. Ahí, bueno, podemos ver también que X va a ser negativo. Menos 530.3 y por tener un ángulo de 45 van a ser de la misma magnitud, simplemente con signo contrario. Es 530.3 también. Finalmente vamos a hacer ahora el sistema de ecuaciones. Y entonces, pues nuestra fuerza resultante, nuestro vector, va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3. Entonces, FR es igual a 680 y menos 510 de F1, más menos 312.5 y menos 541.2, más menos 530.3 y 530.3. La suma de estos tres nos va a dar en el eje de las X o en el de las Y
negativo menos 162.8 y negativo menos 520.9. Vamos a sacar la magnitud. Entonces, la magnitud de FR va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 162.8 al cuadrado más menos 520.9 al cuadrado. Eso nos va a dar que FR es igual a 545.7 newtons. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular qué dirección tendría ese vector con respecto al eje de las X. Podemos ver que sería negativo y negativo, entonces va a estar apuntando hacia aquí abajo y, perdón, negativo y negativo, entonces estaría apuntando hacia el otro lado, hacia acá, ¿correcto? Y entonces podemos tener que va a tener 162 en X menos 520 en Y, 162.8, y hay que calcular entonces este ángulo que le vamos a llamar alfa, y el ángulo que nos interesa pues sería ese ángulo alfa más 180 grados. Entonces, ¿cómo calculamos entonces alfa? Alfa sería igual a tangente a la menos 1 de opuesto, 520.9 entre 162.8, y eso nos va a dar un ángulo de 72.64. El ángulo que nos interesa, que sería teta, sería 180 más 72.64 es igual a 252.6 grados. Y con eso podemos entonces bueno, dejar que la solución para este problema sería entonces una fuerza de 545 y con un ángulo de 252.6 grados.